Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Mundial, nuestro podcast, ya vodcast del Observatorio de Asuntos Internacionales que nos pueden escuchar y ver. Hoy soy Luis Lira, ¿cierto? Y hoy estoy junto con Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy contenta, Luis, de estar nuevamente con el público de Análisis Mundial. Así es, le mandamos un gran abrazo a Alberto Rojas, que se va a integrar en los próximos capítulos. Y el tema de este episodio, ¿cierto?, tiene que ver con todos los movimientos que hemos tenido este año 2026. Partimos, ¿cierto?, un enero cargado hacia Venezuela, luego las acciones en México en febrero, marzo ha sido el mes de Irán, y sobre todo esto por la política exterior de Estados Unidos y la figura de Donald Trump, que cumplió ya un año en el poder el pasado 20 de enero y prácticamente ha sacudido el sistema internacional de los últimos 75, 80 años. Y muchos, ¿cierto?, han puesto los ojos en Cuba, justamente en un contexto en donde el gobierno de Trump publicó esta actualización de la política nacional de seguridad, que muchos hablan de la doctrina Monroe, ¿cierto? Esta actualización de la doctrina Monroe al estilo de Trump, señalando que todo el hemisferio occidental es de competencia estadounidense. Y esto, claro, es un mensaje a sus principales competidores, que son actualmente China y Rusia, ¿cierto?, en el contexto de la guerra en Ucrania y sobre todo el rol negociador que ha tenido Vladimir Putin. Pero paralelamente a esto, ya desde hace muchos años, Cuba, que ha tenido una confrontación ideológica abierta con Estados Unidos, atraviesa una crisis económica muy importante y muchos hablan de cuál sería el rol que va a tomar Estados Unidos al respecto. Así es, Cuba, que pareciera que en los últimos años era un tema pendiente para Estados Unidos y que había también caído en este olvido, entre comillas, de Estados Unidos a la región, que estaba de pronto presente en el discurso, pero no con acciones concretas. Y a partir de la llegada de la administración Trump y de su equipo, porque hay que mencionar que es muy importante la figura de Marco Rubio, ¿no? Hijo de cubanos y que tiene además compromisos políticos muy importantes con la comunidad cubana en Florida. De hecho, es gran parte del apoyo que recibió Donald Trump es de esta comunidad, y que hoy Marco Rubio, además de ser el secretario de Estado, cumple un doble rol porque es el asesor de seguridad, y un asesor de seguridad que ha ido tomando también credibilidad a partir de cómo se fue solucionando el tema Venezuela, que hoy lo puede vender como un éxito la administración Trump, incluso posicionándolo como un futuro candidato por el Partido Republicano a la presidencia, y que oíamos que estaba Cuba en el discurso, pero en los últimos meses que ya han de alguna manera solucionado el tema más pendiente, que era Venezuela, de las acciones en contra de los líderes del cártel en México, del Mencho, del cártel de Jalisco, y del ataque a Irán. Bueno, Cuba pareciera que es el siguiente paso, y además un paso que, como ha dicho Donald Trump, es muy fácil porque el problema interno de la isla ha ido en aumento, las manifestaciones, la problemática económica, energética, los grandes apagones que parecieran que el régimen se está manteniendo con alfileres, y que si la presión continúa sin hacer una operación militar de gran magnitud, podría desmoronarse y tendría que pactar con Estados Unidos. Exactamente, y cierto, recordamos, Cuba siempre ha tenido una situación particular, incluso desde su época colonial. Su condición de isla le da una situación estratégica en el continente, pero por otra parte siempre fue uno de los lugares más difíciles a los cuales acceder.
sobre todo cuando era parte de la colonia española, y justamente esa condición hizo que fuese una de las últimas colonias que declaró su independencia. De hecho, fue perdida por España en una guerra en 1898, precisamente a manos de Estados Unidos, que luego de un periodo de una intervención estadounidense, Cuba tiene, cierto, sus primeros años de luz de esta relación importante con Estados Unidos, que entregó su apoyo a Fulgencio Batista, que también su rol, su papel represivo en la sociedad cubana logra que esta clase de juventud, esta generación a fines de los años 50 se levante en armas y aparece la figura de los hermanos Castro, ¿cierto?, de Camilo Cienfuegos y de otras personas, el mismo Che Guevara, y que el año 59 logran, ¿cierto?, deponer este régimen y se establecen ellos, prometiendo no un acercamiento a la Unión Soviética, lo que concretan al poco tiempo. Y así Cuba se convierte en el bastión fundamental de la Unión Soviética en el continente americano. Incluso le da a Fidel Castro un rol protagónico en la Guerra Fría. Ahí repasamos, ¿cierto? Quizás el momento más crítico fue la crisis de los misiles del año 62, en donde habían unos misiles nucleares apuntando, ¿cierto?, hacia Estados Unidos, lo que lleva a una crisis diplomática, y prácticamente ahí estuvo quizás el momento más cerca donde Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron cerca de llegar a los combos y de gatillar este nombre, ¿cierto?, tan usado de Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, se logra cierta estabilidad. Cuba pierde a su principal patrocinador con el desmembramiento de la Unión Soviética, lo que llama este periodo especial a partir de 1991, y que muestra cómo el régimen va sobreviviendo y encuentra, ¿cierto?, un nuevo aliado en Venezuela, de la mano del socialismo del siglo XXI, del fortalecimiento de Hugo Chávez, que colaboraba con distintos productos, petróleo. Y luego de la misma crisis en Venezuela empieza a decaer nuevamente esta ayuda. Vemos ya una crisis política y económica en Caracas que se mantiene hasta el día de hoy, con negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez. Y también teniendo presente que un país como Cuba, que vive sobre todo del turismo, tuvo números rojos completamente en la pandemia del COVID, donde las fronteras cerradas no le permitieron ingresos. Luego de eso se produce crisis económica, cortes de luz, y ahora el corte del envío del petróleo, que tampoco da para generar la suficiente energía eléctrica, lo que ha generado fuertes protestas ciudadanas que han sido recogidas por Donald Trump. Y Marco Rubio, por supuesto, quien ve esto también como una causa personal. Entonces se ha puesto ahora a la palestra la figura del líder cubano Miguel Díaz-Canel, que reemplazó a Raúl Castro y que ha mantenido, ¿cierto?, el rol del régimen, y es ahí que llegamos a este año. ¿Cuál sería el rol, el papel que va a tomar Cuba? El mismo Donald Trump, ¿cierto?, habló recientemente que se sentiría afortunado de ponerle un punto final al régimen, tantos años de convivir ahí a 80 kilómetros de distancia con Estados Unidos, y que ve una opción real de deponer el régimen de Díaz-Canel. Sí, en un momento muy debilitado, y que además ha logrado también neutralizar a sus aliados. Venezuela, que además se creía que Venezuela era el país que principalmente le enviaba petróleo, y después de que llega Estados Unidos, de que aprenden a Nicolás Maduro, se dan cuenta que en realidad en los últimos años los principales envíos de petróleo a la isla eran por parte de México. Entonces, bueno, ya de por sí una relación compleja con los temas de seguridad con México, se volvió también un tema más complicado, el tema Cuba, en el cual Estados Unidos le exige a México dejar de enviar petróleo y a cambio de eso respetar ciertos acuerdos de aranceles o incrementarlos si no dejaba de enviar petróleo. De hecho, en los últimos días México siempre ha sido uno de los grandes aliados cubanos, incluso cuando se le expulsa a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. México es de los que vota en contra de esa resolución, y ha
históricamente en la mayoría de las votaciones para levantar el embargo económico, México ha apoyado a Cuba. Así que ahora, como no lo puede ayudar directamente porque Estados Unidos lo tiene atado de pies y manos, en los últimos días el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que poco se le ve ya en la escena pública, salió a pedir que se les depositara dinero en una cuenta para enviar a Cuba ayuda humanitaria. Y eso, bueno, pues ocasionó ahí un encontronazo diplomático entre el embajador de Estados Unidos, que parafraseando a Marco Rubio decía que la mejor manera de ayudar a los cubanos no era, como dice el expresidente López Obrador, enviando ayuda, sino debilitando y quitando un régimen que los ha oprimido en los últimos años, y obviamente pues a eso también respondió como una falta de respeto por parte del embajador cubano. Mencionó que esta intromisión de Estados Unidos a las acciones de México. Lo cierto es que con estos grandes aliados neutralizados y sin mandar ayuda, pues sí se ha ido haciendo mucho más crítica la situación de la isla, y todo parece indicar, no tenemos acá la bola mágica, pero que una de las siguientes fichas que va a acomodar en el tablero de asunto resuelto Donald Trump es Cuba. Es difícil que Donald Trump y Marco Rubio dejen el tema Cuba ahorita, que es un momento de tanta debilidad, donde hay tanta inconformidad al interior de la isla, donde no tienen los recursos para librar una lucha. Creo que para Donald Trump sería también uno de estos actos históricos, como tanto le gusta a él, que lo mantendría como el libertador de la isla, que seguramente se pondrá un título similar. Sí, así lo manifestó en sus palabras, como que sería un honor para él ponerle punto final al régimen de Díaz-Canel. Y como hablabas tú, claro, a principio de año la crisis cubana generó todo un debate político en los países de América Latina, con la prohibición de Estados Unidos de enviar petróleo, pero sí países como México enviaron distintos productos también, embarcaciones, lo que muestra esta colaboración. Chile también envió una suma de dinero, que fue parte del debate interno. E incluso en estos momentos, ¿cierto? Hay muchas protestas en las calles de Cuba, y también más de 15 horas de corte de luz por restricción, por la falta de producción de petróleo, por lo que en un principio la apuesta estadounidense es desgastar el régimen por dentro. Lo que está en entredicho es que si se va a tomar alguna decisión activa, ya tenemos dos casos para comparar, ¿cierto? Venezuela e Irán. O sea, ya sabemos que le gustan los días sábados a Donald Trump para hacer sus operaciones. Todavía no ha dado su fecha de los 10 días. Hay una frase de Donald Trump que dice: me voy a tomar 10 días. Ya esa palabra clave es: se viene la operación. Sí, o sea, para distraer claro, al enemigo. Exactamente, es su palabra favorita, los 10 días. Y también, ¿cierto?, el trabajo de Marco Rubio, y de qué manera eso lo puede poner como una persona que haya derribado el régimen cubano, y también mostrarse como una especie de salvador ante los cubanos, ante la población residente en Miami, y también la plataforma que esto le puede presentar como candidato presidencial al año 2028. Claro, que yo creo que eso es lo que va a intentar Marco Rubio, ¿no? Presentar ese cumplimiento de su palabra con esa comunidad, y toda esta serie de problemáticas resueltas. Aunque si vemos en realidad el tablero internacional, tiene todos los frentes abiertos. O sea, Venezuela la tiene controlada al régimen, pero todavía está la expectativa ciudadana de cuándo va a haber un cambio democrático, aunque él nunca ha mencionado que va a haber, y ha dicho que en algún momento va a llamar a elecciones, pero no hay una fecha. Sigue Rusia y Ucrania, que no tenemos grandes avances en términos de cuándo se podría esperar una tregua o la paz. Sigue el conflicto en Medio Oriente, creciendo cada día.
se está extendiendo, estamos cerca de llegar a ese plazo de 3-4 semanas y todavía no se ve cómo se pueda solucionar. Y otro frente abierto más sería Cuba. Entonces vamos a ver cómo va cerrando estos cabos sueltos, pensando en las elecciones de noviembre. Si en realidad habrá alguna movilización hacia Cuba, si van a esperar a que el régimen los busque y sea algo muy negociado, o si precipitarán un cambio en la isla. Claro, porque el desafío interno de Donald Trump son las elecciones de medio término, que son en noviembre, que se renueva el Senado como la Cámara de Representantes y que siempre se hace, por eso se llama medio término, a mitad de gobierno, y sirven como el termómetro de cómo está la gestión presidencial. Se habla mucho de la desilusión del movimiento MAGA frente a las medidas de política exterior de Trump. O sea, siguen las guerras abiertas, ¿cierto? Y se van abriendo más. O sea, hubo un conflicto en Venezuela, la guerra está abierta en Irán y no hay fecha de término, y al parecer la situación se le complica a Estados Unidos porque Irán ha mostrado más resistencia de la que Washington esperaba, sobre todo en materia de misiles y en materia de drones, ¿cierto? Entonces no hay una fecha, por más que dicen esto va a terminar pronto. El mismo avance israelí con la operación donde eliminaron al jefe de seguridad es también una muestra que no quieren dialogar con nadie, como que esto quiere que se continúe. Sí, en los últimos días se le ha ido complicando la cuestión interna, como decías tú, por la decepción del movimiento MAGA, por la situación económica que el votante estadounidense siente que está muy mal su situación económica, y por la renuncia del encargado de terrorismo, que hizo declaraciones muy duras en cuanto a que nunca hubo una amenaza real de Irán hacia Estados Unidos y hacia el mundo occidental, y lo menciona. Yo renuncio por conciencia, porque prácticamente lo que está diciendo es que esta gran operación, que además le está costando al pagador de impuestos estadounidense, se hizo bajo una mentira, ¿no? Y eso para el votante de Estados Unidos sí tiene un impacto, y un impacto importante, porque además, bajo esa misma óptica, las acciones en Irán, al no ser una amenaza, etcétera, algo urgente, con más razón tendrían que haber pasado por el consenso del Congreso. Un Congreso al que ha anulado, que está muy molesto, y que posiblemente ese pueda ser el contrapeso para las elecciones. O sea, crear una base mucho más aguerrida, porque no han logrado llamar al orden por parte del Congreso estadounidense a Donald Trump para que sus acciones bélicas pasen por él mismo. Entonces, ahí podría ser la oportunidad para tener un Congreso mucho más fuerte en contra de Donald Trump, para que no, es que prácticamente le ha dado un golpe de facto al Congreso, o sea, no le consulta prácticamente nada, y se le empieza también a complicar el término de impuestos, inflación con la Fed, y la gente esto lo está adjudicando a que se está alargando el conflicto en Irán. Exactamente, porque el precio del petróleo ha empezado a subir, eso hace que suba el costo de la vida, también los fertilizantes, que es un producto de exportación iraní, está afectando a los principales países agrícolas, por lo menos acá en América del Sur, que son Brasil y Argentina. Entonces los precios de producción empiezan a encarecerse y se ven esos efectos. Y claro, justamente la renuncia del director de esta agencia, que era una persona súper camiseteada por el gobierno, de hecho su esposa murió en Siria, murió en una operación armada, o sea, era una persona con una convicción republicana y un aliado muy importante, y en su carta de renuncia dice, claro, que Irán no representaba una amenaza, y por supuesto tuvo la respuesta respectiva de Donald Trump. De momento, ¿cuál ha sido la respuesta al interior de Cuba? Ha habido negociaciones, ¿cierto? Se ha hablado con el régimen de Miguel Díaz-Canel, y se han tomado medidas como excarcelaciones, y también otro recurso que se ha hecho anteriormente, que es la apertura, las facilidades para que cubanos, gente que vive en el exterior, pueda hacer negocios. Pero del mismo Marco Rubio, Donald Trump han dicho eso no es suficiente. Incluso hay desilusiones
veía yo algunas entrevistas, porque son situaciones que se han hecho antes, pero al final acusan que se puede invertir en Cuba, pero finalmente el régimen se queda con todo. Entonces no es más de palabra para un país, cierto, que polariza a la sociedad americana y mundial. Cuba es precisamente uno de los ejemplos que genera opiniones que polarizan, cierto, que dividen a la sociedad. Así es, yo creo que Cuba, junto con el conflicto Israel-Palestina, siempre es un tema que mueve mucho las sensibilidades y que al interior de los países crea conflictos diplomáticos, conflictos en los congresos, porque son temas muy, muy complejos de abordar. Ahora, hay que ver que también hay una serie de empresarios estadounidenses que desde hace muchos años, y que esos estadounidenses empresarios son los que mueven en gran parte a Donald Trump, tienen todo un proyecto para hacer pues una Riviera como la que hubiera querido o ha dicho que quiere crear en Gaza, un tipo Cancún, porque además, bueno, sería muy, muy similar el contexto, el clima, en Cuba, ¿no? Muchos empresarios de casinos, etcétera, que están esperando esa apertura para llevar ahí sus inversiones, porque hoy por hoy es muy complejo. O sea, tenemos que las universidades han tenido que reducir sus clases por el tema de electricidad, hospitales funcionando al 50%, la gente que de por sí hay una gran escasez de medicamentos y ahora sin electricidad lo poco que tenían se le está echando a perder. Entonces ya es una cuestión donde gran parte de la población está sobreviviendo al día. O sea, sí es prácticamente algo que tiene que acabar y que es insostenible, porque en esas condiciones seguramente irán incrementándose las demandas sociales y también la violencia de esta gente desesperada por la situación que está viviendo. Y es por eso que el régimen busca tratar de platicar, de negociar, pero creo que no tiene nada para negociar. O sea, es totalmente asimétrico con Estados Unidos. Sí, completamente. Entonces, la negociación va a pasar por ceder a todas las demandas de Estados Unidos. Esa es la pregunta. ¿Cuándo va a ser? Exacto, y sobre todo en enero, con la operación en Venezuela, estaba la impresión que con Cuba se podían tomar dos caminos. El primero era dejar a Cuba en vitrina y el mismo Trump decir, mira, esto pasa con un país que no colabora con Estados Unidos. Como esto a raíz de también la serie de premios y recompensas que estableció esta política nacional, como los dólares que se le han dado a Javier Milei en Argentina, ¿cierto? Es como el nuevo sistema, el nuevo trato con Estados Unidos. Y la otra, ¿cierto? Una intervención directa que quizás se está barajando cómo sería algo así si llegase a suceder, como deponer el régimen, sacar a la renuncia de Díaz-Canel. Y ahí también vamos a ver cuál va a ser el rol que va a tomar Marco Rubio, porque de tener una operación, claramente él va a ser el rostro de esta maniobra, hijo de cubano, ¿cierto? Ha manifestado, lo vimos hablar en castellano en la cumbre Shield of America, ¿cierto? Por lo menos se relacionó con bastante calidez con los países invitados. No sabemos si representa también la visión de sus jefes, pero por lo menos era una visión continental bastante comprometida. Claro, y también pensando en esto que decías, The Shells of America, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener este grupo que lo que declaran es salvaguardar la seguridad del continente? Sabemos que también es un grupo totalmente ideológico, que además va a tener que pactar, aunque sea incómodo, con las ideologías contrarias del continente, que son justamente las que tienen los principales problemas de inseguridad que se están exportando, o sea, Colombia, México y también Brasil. O sea, bueno, dentro de Shells está Ecuador, pero Brasil, aunque no se menciona mucho, claro que el primer comando capital, el comando Vermelho, están en las fronteras de la parte sobre todo del sur del continente y son grandes compradores de armas para el Medio Oriente. Entonces, aunque no estén dentro de este escudo de las Américas de seguridad, si no se pacta con ellos, si no se hacen operaciones conjuntas, difícilmente va a tener un eco más allá de lo ideológico y polarizador que podría ser este escudo de las Américas. Claro, ese es el problema, siempre estas instancias que tienen un componente ideológico, como han sido los organismos de integración en América Latina, UNASUR, PROSUR, y que dependen del péndulo político, ¿cierto? Ya hay operaciones en Ecuador. Quizás se está esperando las elecciones presidenciales en Brasil,
hay que ver cómo está el apoyo de Lula. Colombia Colombia, también. claro. Entendemos que el hijo de Jair Bolsonaro va a ir como candidato a la presidencia. Entonces, hay mucho seguimiento que hacer y claramente en Análisis Mundial estaremos pendientes, ¿cierto?, de todas estas situaciones. Así que vamos a estar atentos, sobre todo al acontecer de Cuba, Venezuela y el resto de las regiones del mundo. Vanessa, muchas gracias. Igualmente, buen día para todos. Un gusto acompañarlos y como siempre los invitamos, ¿cierto?, a revisar los episodios anteriores de Análisis Mundial y siempre estar atentos a las actividades del Observatorio de Asuntos Internacionales de nuestra Escuela de Periodismo y Comunicación. Un gran abrazo. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis.